Hola y bienvenido a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un video muy rápido sobre la plataforma Moodle, expresamente para mi gran amiga Verónica Mocha, que se encuentra en un dilema en este momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es tomar la información de un curso que ya está creado, que tiene toda la información, y la vamos a exportar a otro curso que todavía no tiene la información completa. Para lo cual vamos a ver cómo se reinicia un curso, se respalda el curso y se restaura el curso. Comencemos. Lo primero que debemos hacer es activar la edición y meternos en la opción de editar ajustes del curso al cual tú quieres llevar la información, o sea, al curso que está vacío, al nuevo curso, y asegurarte que la carga de archivos tenga el tamaño máximo o el límite máximo, que para este caso es 40 megas, ya que la copia del archivo que tú vas a traer, como ya tiene contenido, probablemente sea muy grande. Entonces le vas a decir guardar cambio. Ya tienes preparado tu aula para poder subir el curso. En el aula que tienes la información anterior, te vas a ir a la opción de administración y aquí vas a encontrar copia de seguridad. Si no tienes el área de administración visible, tienes que entrar a la ruedita dentada, a la opción de más, y aquí podrás encontrar la opción de copia de seguridad, que también está la opción de restaurar, y la que primero tenemos que hacer es reiniciar. ¿Ok? Yo puedo crearme una copia, puedo restaurar y puedo reiniciar. Lo primero que debo hacer es reiniciar el curso antes de exportarlo. Para que se borren, ¿qué vamos a ganar con reiniciar el curso? Borrar los usuarios, borrar las tareas, borrar todo lo que la interacción de los estudiantes de este curso que ya no me interesan para el nuevo curso. Seleccionar por defecto, me voy nuevamente abajo, reiniciar curso, continuar, y el curso queda totalmente listo, solamente con el contenido de las tareas y todo lo que haya subido, pero sin nada de los alumnos. Luego nos vamos a ir a la opción de crear copia de seguridad. Asimismo puedes entrar acá. Yo lo voy a hacer directamente aquí que lo tengo. Copia de seguridad. Le digo saltar al último paso. Espero unos segundos. Continuar y puedo ver que ya tengo mi copia de seguridad. Me aparece la fecha, el tamaño y la opción de descargar. Si estás usando tu propia cuenta, lo más lógico es entrar al otro curso con tu mismo usuario y simplemente seleccionar el archivo y restaurarlo. O sea, que tú en todos tus cursos vas a poder ver todos tus respaldos. No necesito descargarlo para volverlo a restaurar. No necesito hacer eso. ¿Cómo sería? Te voy a mostrar. Este curso que tengo aquí ya es del nuevo periodo. Entonces, supongamos que este curso que yo ya lo tengo con mis datos, yo lo quiero restaurar porque está todavía vacío. Y quiero sacarme esta copia de seguridad que hice de mi periodo anterior. ¿Qué es lo que haría? Me haría la opción de restaurar. Y voy a ver que aquí yo tengo el archivo que acabé de restaurar hace unos segundos. Entonces lo único que tengo que hacer es clic en restaurar. Me va a salir todo esto que me indica toda la estructura y todo el contenido de mi aula. Le voy a decir continuar. Y aquí tengo que tomar algo muy importante. Me dice restaurar en este curso, o sea, en el curso nuevo en el que tengo que llenar mi contenido, y le digo que voy a borrar el contenido actual y voy a restaurar con el nuevo contenido. Entonces, llegado a este punto, yo le digo continuar y automáticamente el contenido del respaldo se va a colocar en el nuevo archivo, en el nuevo curso, y no tengo que hacer nada más. Tengo que asegurarme, tomar esta opción, porque hay varias, como puedes ver acá abajo, pero la que es válida es esta, las que están acá abajo no. Continuar y continuar y continuar hasta que vas a ver que tu curso se volvió a restaurar. En el caso
que no me aparezca esto porque alguien me dijo que no lo veía, no sé si estaba en el lugar correcto, que me parece que es imposible, como el caso de acá del compañero, que si yo me voy a la copia de seguridad de este curso y le hago saltar al último paso, voy a ver que tengo visible las otras copias de seguridad que yo ya he hecho, de tal manera que también las puedo restaurar. En el caso que no te aparezca, que me parece que pensaría que no va a suceder, yo tendría que crear la copia de seguridad, descargar la copia de seguridad, ¿verdad?, del curso al cual quiero sacarle la copia. Debería ir al nuevo curso y en el nuevo curso le diría restaurar, y aquí tendría que coger el archivo que acabo de descargar, lo buscaría en mi computadora, aquí lo tengo, le digo abrir, el archivo se va a cargar, recordando ampliar el tamaño de carga del archivo a lo máximo, que es a 40, si no te va a dar un error aquí. Subir este archivo y restaurar y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Vuelvo a repetir, reiniciar el curso, crear la copia de seguridad, ir al nuevo curso en blanco y restaurar la copia de seguridad. Búscala aquí en tu zona de copia de seguridad, que es seguro que aquí debe estar, y en el caso que no esté, pues vas a tener que cargarla previamente habiéndola descargado. Y eso es todo. Espero que ahora sí esté muy claro y pues que puedan hacer la restauración de sus cursos. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video. No te olvides dejar tu like y tu comentario, que para mí es muy importante. Chao, chao.